después de oírles cantar con tanto entusiasmo y esos montes se moverán, yo creo que vamos a salir esta noche de este culto plenamente convencidos que Dios lo va a hacer, ¿verdad, hermanos? Dijo todo el pueblo, amén. Díganlo ustedes también, amén. A mí no se me olvida un día en México, fui a un sitio donde he ido en varias ocasiones. Es en el centro mismo de México, en la Sierra Azteca, donde hay un orfanatorio y un pequeño instituto bíblico indígena. Y los niños, son muchos de ellos huérfanos, siempre me reciben cantando un coro y me despiden cantando un coro. Y el coro que me cantaron era este, pero los niños le habían dado un pequeño cambio, y ahí donde dice estos montes se moverán, cantaban y esta iglesia se moverá. De manera que alguna noche tal vez lo podemos cantar con esa variante de estos niñitos huérfanos, pero que encierra una gran verdad, que nuestras iglesias se muevan. Ahora esta noche, con la ayuda del Señor, yo quiero hablarles tomando como base un texto de nuestro Señor en San Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo creo que cada uno de ustedes esta noche podrá memorizar fácilmente el texto si piensa que es San Juan capítulo 10, versículo 10. Yo quiero hablar esta noche lo que es una de las exhortaciones más claras de la Biblia, la exhortación contra la incredulidad. Anoche nos hemos ocupado del pueblo de Dios a la luz de un análisis del corazón humano. Esta noche tal vez la lectura les ha parecido larga, casi 2 capítulos, pero ha sido hecho adrede, para que ustedes al llegar a su hogar esta noche, reflexionen en la gran verdad que existe entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos. Allí se encuentran 2 cosas totalmente opuestas. El capítulo 3 es la experiencia del desierto. El capítulo 4 es la experiencia de Canaán. Y aquí se hallan los 2 grandes antípodas de la vida cristiana. En la historia real de la Biblia, 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, 600,000 hombres salieron de Egipto. Solamente 2 entraron en Canaán. Esto es trágico. Esto es dramático, pero es real, es historia. 600,000 hombres salieron de Egipto. Solamente 2 entraron en Canaán, Josué y Caleb. Y esto es una de las grandes lecciones para mí de la Biblia.
y de la actualidad. Y no hace mucho me dediqué a analizar estos dos capítulos, su profundo análisis de la vida cristiana. Pero una de las enseñanzas más reales, prácticas, concisas, pero también dramáticas de la actualidad. Sepan ustedes que la inmensa mayoría de los cristianos, la inmensa mayoría, vive y muere en el capítulo 3. Muy pocos entran en el capítulo 4. Es lo que el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida. Eso es el capítulo 3. Pero agregó: y para que la tengan en abundancia. Y eso es el capítulo 4. El Evangelio de San Juan es muy conciso al presentar estas dos facetas de la vida cristiana. En el capítulo 7 el Señor dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y millones de cristianos en el día de hoy han apagado su sed en Cristo. Han bebido por la fe. Pero muy pocos. En relación al número, muy pocos. Viven como una experiencia real, cotidiana, la verdad que sigue en el capítulo 7 de San Juan. El que cree en mí, dijo el mismo Señor a continuación, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vida interior. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él, porque aún Jesús no estaba glorificado. Y cuando nosotros pensamos en esto, yo no puedo menos que ilustrarlo con una verdad que viajando un poco en el país se ve, aquí y en la Argentina y en cualquier parte del mundo. La carretera cruza a menudo puentes. Esos puentes están sobre un río. Y los carteles de tránsito anuncian el nombre del río. ¿Cuántas veces? Ese río no lleva agua, está seco. Un día tuvo un caudal de agua cristalina, un torrente de agua pujante, que arrastraba todo y que llenaba de vida las márgenes. Hoy es un lecho seco de arena y piedra. Todo lo que le queda de río es el nombre que está al costado de la carretera en un cartel. El nombre del río. Esto es la vida cristiana de muchos y muchos de nosotros. Un día teníamos vida. Un día teníamos un primer amor. Un día teníamos un celo y un fervor. Lo que el profeta puso en labios de Dios, hablando de su pueblo, cantará como en los días de su juventud. Tal vez algunos de ustedes esta noche han cantado como no cantaban hacía tiempo. Cantará como en los días de su juventud. Qué tragedia es un río sin agua. Es algo que ha desvirtuado su verdadera naturaleza, su razón de ser. No tiene razón de ser un río sin agua. ¿De qué vale? Y el Nuevo Testamento nos habla de la triple tragedia de la vida cristiana de hoy. Nubes sin agua, árboles sin fruto, sal sin sabor. Esta es la vida cristiana de hoy.
Cuando uno piensa en estos 600,000 cruzando el desierto y cavando allí sus tumbas, el capítulo 3, uno piensa lo que fue el desierto para ellos, en su intranquilidad, desorientados, insatisfechos. Pero una cosa que yo creo era para ellos el desierto era rutina. Yo creo que esta gente estaba molesta en gran parte por la rutina. Todos los días el mismo horizonte, arena, algunas palmeras. Todos los días levantar la carpa al amanecer y ponerla para pasar la noche al anochecer. Todos los días el mismo pan. Todos los días el mismo trabajo. Rutina. Rutina. Y esto es en lo que nosotros hemos caído. Yo les confieso que hay cultos que a mí me enferman. Hemos caído en la rutina. Siempre los mismos himnos. Hay países donde siempre se cantan 3 himnos al comienzo de la reunión. Yo un día pregunté por qué no se cantan 2 ahora y 2 al final. Ah, no, dice. Eso sería cambiar el ritmo a lo cual estamos acostumbrados, porque hay muchos que tratan de llegar sabiendo que llegan a tiempo para el fin del tercer himno. 3 himnos. Y luego la misma oración estereotipada que no mueve nada, ni sacude nada, ni dice nada. La misma fraseología religiosa de siempre. Los mismos términos ambiguos, vacíos, gélidos, sin vida. Y luego esa clase de mensaje que un amigo mío, un gran siervo de Dios, llama con mucha ironía evangélica el opio de la teología bíblica contemporánea. Y salimos de la reunión tal vez comentando qué bien habló, qué buen mensaje. Pero cuando llegamos a casa no nos acordamos de nada. La vida nuestra, con sus problemas, sus crisis, sus luchas, sus conflictos, no ha variado un ápice. No ha causado ningún impacto en nosotros. Somos los mismos y seguiremos siendo los mismos. Somos animales de costumbres. Y mañana será igual que hoy. Y desde los guías de la iglesia hasta el último en la congregación, no espera que pase nada, ni que suceda nada, nada que rompa la monotonía, la rutina, el legalismo frío en el cual hemos caído. Y a eso le llamamos cristianismo. Y eso era el desierto. Siempre el mismo alimento, víctimas de la murmuración, insatisfechos, quejosos, mordiéndose unos a otros, mordidos por las serpientes de la pasión. Toda una serie de promesas quebrantadas, esperanzas truncas, sueños diluidos. Siempre lo mismo.
siempre lo mismo. Me dijo un hombre a quien Dios ha despertado, un industrial en un país americano. Yo venía a la reunión con mi esposa refiriéndose a su iglesia, y cuando bajábamos del automóvil para entrar al culto, ya trabajo me había costado traerla. Ella me decía, verás, que van a pedir este himno, verás que van a hablar de este tópico, verás que va a orar fulano y va a decir así, 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 y verás que van a cantar esta doxología para terminar, siempre lo mismo. Y él me decía con lágrimas, así salía, y salíamos de allí vacíos, como habíamos entrado, siempre lo mismo. Pero yo quiero que ustedes sepan que hoy en el mundo Dios está llevando a cabo por su Espíritu Santo un movimiento de renovación espiritual. Y hay hombres y mujeres que se han cansado de que siempre sea lo mismo. Y se han puesto en las manos de Dios para que Dios los renueve, como dice la Biblia, en su mente, en su corazón, en sus experiencias. Y su vida cristiana, que hasta ahora ha sido un verdadero opio y sueño y letargo, despierte y emprenda una nueva ruta y escale nuevas alturas, y sea en el mundo en el cual vive árbol con fruto, nube con agua, sal con sabor. El desierto, capítulo 3 de Hebreos, fue para ellos dos cosas: tormentas de arena y espejismos. Las tormentas de arena debieron ponerlos muy nerviosos. Es esa arena fina que se penetra entre la ropa y causa una irritación molesta en la piel. Y nosotros también vivimos lo mismo, dominados por la nerviosidad, por una sensación de inquietud, de molestia continua, de intranquilidad. ¿Y qué decir de los espejismos? Vamos en un rumbo para comprobar que nos hemos equivocado, que no era eso que soñábamos. Y luego tomamos en otra dirección otro espejismo, para llegar allí y comprobar que tampoco aquello era. Y así molestos y desorientados, encontramos a este pueblo del capítulo 3, que es el pueblo de hoy, pueblo cristiano de hoy, a la luz de tres grandes fracasos: pan, agua y luego Canaán. Pero no pudieron entrar por su incredulidad. No era posible. Dijeron, hay gigantes en la tierra. No podremos contra ellos. Yo sé que hay gigantes en España hoy, como los hay en mi tierra. Hay el gigante del materialismo. Hay el gigante del alcoholismo. Hay el gigante de las drogas. Hay el gigante de la religiosidad. Hay el gigante de la mundanalidad. Hay muchos gigantes.
Pero lo que hace falta hoy es que hombres como Josué y Caleb se levanten y digan: nosotros podremos, con Dios podremos, y vamos a derrotarlos, porque esa tierra es nuestra, Dios nos la ha dado. Tenemos que entrar a poseerla. San Pablo lo define en una frase. No es solamente un epíteto paulino, no es solamente una síntesis teológica, es una verdad de afirmación práctica. Cuando San Pablo dice: todo es vuestro, todo es vuestro. ¿Cómo es posible que vivamos como mendigos? ¿Cómo es posible que vivamos como este pueblo que se olvidó que el Dios que había derrotado a Faraón podía derrotar esos gigantes? Que el Dios que había abierto las aguas del mar podía abrir las aguas del Jordán. Y que el Dios que había enviado sus plagas hasta desguarnecer y despojar a Egipto, podía también echar sus enemigos. Pero dice aquí este texto una gran verdad: que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad. Corazón malo de incredulidad en los cristianos. ¿Es posible esto? Yo puedo explicarlo con una pequeña ilustración. El corazón del cual hablábamos ayer es el corazón de hoy. Ustedes habrán visto en algunas ocasiones lugares donde nieva mucho, que el río, el lago, cuando vienen los primeros fríos, se cubre de una tela muy suave, casi imperceptible, sobre el agua. Si un niño arroja una piedra, puede quebrar esa pequeña tela helada y no ha pasado nada. Pero cuando pasan unos días, esa pequeña tela que cubre la superficie del agua va tomando espesor. Pasan unas semanas y miles de personas caminan sobre esa superficie helada sin que pase nada. Pasan otras semanas y los automóviles pueden caminar sobre esa superficie helada. Pero no nos olvidemos que un día eso era una tela apenas imperceptible que un niño podía quebrar con una piedra. Hoy aguanta el peso de los carruajes. Es así el corazón humano. Este corazón nuestro puede quebrantarse, puede humillarse, enternecerse, como el de un niño, ante la voz del Espíritu de Dios y su palabra. Pero cuando se endurece, puede soportar cualquier iniquidad, puede cometer cualquier barbaridad. Y la Biblia es la historia del corazón humano. Cuán tierno, cuán sensible puede ser, cuán duro, cuán encallecido, cuán rebelde, cuán lleno de maldad. Y nos toca vigilar el estado de nuestro corazón. Y la gran exhortación de este capítulo es: si hoy oyereis su voz, como dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. Y cada vez que usted entra a un culto como este, en esta iglesia o en otra iglesia,
Y usted viene bajo el impacto de la palabra de Dios y el poder del Espíritu de Dios. En su corazón se va a ventilar el gran drama íntimo. Y su corazón se va a enternecer y humillar delante de Dios. O su corazón se va a endurecer. No lo dude. Y el Espíritu Santo dice en este capítulo, si oyereis su voz hoy. No espere usted al final de la campaña el sábado próximo. No espere usted a mañana siquiera. Hoy. Hoy es el momento de arreglar cuentas con Dios. Hoy es el momento de ventilar nuestros asuntos delante de Dios. Hoy es el momento de arreglar lo que está torcido, de confesar lo que nunca se dijo al Señor. Hoy. Y dice el capítulo 4, que es el otro lado de la vida cristiana, Canaán. Dice, procuremos pues de entrar en aquel reposo. Y nunca como hoy ha sido necesario lo que el escritor de los Hebreos llama el Evangelio del reposo. Porque el capítulo 4 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Buena nueva. Y en la vida cristiana, escuchen ustedes bien, esto es una llave para entender todo el problema. Y una definición simple, hasta los niños que están aquí me pueden entender. La incredulidad lo despoja al hombre y a la mujer en sus pecados de los beneficios de la gracia de Dios. Es por su incredulidad que el hombre o la mujer no entra a disfrutar la salvación. Y en lo que atañe a la vida cristiana, vuelve a suceder lo mismo. Es por su incredulidad que el cristiano no entra en el reposo de Dios. Vivimos vidas de torbellino. Nadie puede cerrar los ojos e ignorar que esta es una era extraordinaria, donde todo se desenvuelve con una vertiginosa rapidez. Hoy la historia no se escribe por siglos, ni por décadas, se escribe en segundos. En cualquier instante puede ocurrir lo inesperado. Y lo que hasta ayer era una novedad, hoy ya deja de serlo. Y lo que ayer era un descubrimiento científico extraordinario, hoy ha sido superado por otro mucho mayor. Los cerebros se han agudizado al extremo. La tensión se acrecienta en la humanidad. Y se vive una vida de torbellino en que no tenemos tiempo ni para orar, ni para meditar, ni para leer la Biblia, ni para doblar nuestras rodillas, ni para conocer la voluntad de Dios. Y en esta vida de torbellino, ay del que cae, los que van atrás lo van a pisar. Y el mundo se ha vuelto despiadado. Esta es una era cruel, dura, áspera. Y nosotros que conocemos a Cristo, vivimos en este torbellino y vértigo, corriendo siempre, sin tiempo para Dios. Yo me pregunto, voy a pedir que levanten la mano, pero yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes
saben apartar 1 hora por día para estar a solas con Dios. 1 hora. 1 hora para preguntarle a Dios qué tiene que decirles. 1 hora para afinar el oído espiritual con el trono de Dios y escuchar la voz de Dios a nuestra alma. 1 hora para volcar el corazón delante de Dios. 1 hora para confesar y poner al día nuestra vida delante de Dios. 1 hora en la cual hemos de interceder por otros. 1 hora en la cual hemos de adorar. Vida de adoración casi no existe. Vida de alabanza ha desaparecido. ¿Cuántos cristianos han dejado de cantar himnos en sus hogares? ¿Cuántos cristianos han dejado de alabar a Dios en sus hogares? La vida de alabanza, la vida de adoración, la vida de meditación ha desaparecido. Se vive una vida de torbellino. Todo rápido, fugaz, superficial. Y nosotros mismos nos hemos vuelto superficiales. Y aquí dice, procurad, hermanos, de entrar en el reposo de Dios. Y hay una referencia aquí al gran Apocalipsis del Antiguo Testamento, que es Génesis 1. Dios mismo, después de llevar a cabo el plan de la creación, dice, descansó de todas sus obras. Y es la antítesis del gran Apocalipsis del fin del Nuevo Testamento. Cuando Dios descansa por el fin de su gran redención. Y el creyente, usted y yo, colocados entre ambos Apocalipsis, la creación original y la redención final, se nos invita a entrar en el reposo de Dios. Y el reposo de Dios es una paz de Dios en el corazón. Muchos de ustedes son creyentes de meses, de años. Y yo no niego que ustedes conocen por experiencia paz con Dios. Pero yo me pregunto si saben lo que es paz de Dios. Esto es vida abundante. Justificados por la fe, por la mirada al Calvario, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz con Dios significa el perdón de todos nuestros pecados. Pero paz de Dios es otra cosa mucho más profunda. Es una paz que sobrepuja todo entendimiento, que invade la mente, el corazón y llena el alma y toda la vida. El reposo de Dios es contentamiento, contentos con lo que Dios nos da. Es conocimiento de su voluntad. Es fe sencilla que se apodera de sus promesas. Es un perfecto equilibrio interior entre las idas y venidas de la vida, que sabe lo que es descansar en Dios para mañana, descansar en Dios para los problemas de hoy, descansar en Dios para las crisis del futuro. Es el reposo de Dios, invadiendo el alma en medio de las tormentas de la vida. Cuando uno lee la Biblia, y ustedes la leen como yo, a poco que invade la Biblia, se encuentra con frases como las que yo voy a repetir.
textos que todos ustedes conocen tal vez de memoria, pero que nunca han vivido en la experiencia. Y esto es lo trágico. Textos que sabemos porque tenemos buena memoria, pero que nunca hemos llegado a vivir. Y esto es lo trágico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos adelante a la perfección. Y aún estimo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por indigno para ganar a Cristo. ¿Cuántos textos sabemos? Todos ellos muestran la enorme discrepancia que existe entre nuestra profesión y nuestra experiencia. ¿Me entienden, hermanos? Todos ustedes creen que Jesús murió para hacer una obra por ustedes. Yo me pregunto, ¿cuántos saben que Jesús vive para seguir haciendo una obra en ustedes? Hemos llegado al capítulo 3 y vamos a morir en el capítulo 3 como murieron aquellos 600,000. ¿O vamos esta noche a tomar la decisión? No, por la fe sencilla. Voy a entrar en el capítulo 4. No me voy a contentar con tener la vida eterna, que fue un don de Dios y que yo recibí por simple fe en Cristo Jesús. Voy a aspirar, porque el Señor nunca habló sin sentido. Voy a aspirar a una vida abundante. Unión con Cristo no quiere decir comunión con Cristo. Tener la vida eterna no significa la vida abundante. Les voy a decir algo más. Tener la vida de Cristo no significa tener toda la salud que hay en Cristo. Ustedes aquí están esta noche con vida, pero eso no quiere decir que tienen salud. Y el privilegio no significa gozo. El movimiento no significa progreso. Esto tenemos en todas las iglesias, mucho movimiento. Pero yo me pregunto, ¿hasta dónde hay progreso? Y esta noche lo voy a ilustrar antes de terminar de la siguiente manera. Yo encuentro en el Nuevo Testamento una triple división. Y la voy a ilustrar de dos maneras. En el sentido histórico, cronológico de los hechos, y en la enseñanza teológica de San Pablo. San Pablo escribe a los Corintios. Préstenme ustedes atención, por favor. Y allí desde el capítulo 1 al capítulo 2, define tres clases de personas. Habla del hombre natural. Y con ello define al hombre y la mujer que no conoce a Cristo como su Salvador, que vive pero está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados.
Y luego habla del segundo personaje, el creyente carnal, que es un niño que sigue alimentándose de la leche de la palabra, de los primeros rudimentos y alimentos de la vida, y luego pasa a la tercera definición, el hombre espiritual, el creyente maduro, pleno, que alcanza su talla moral y espiritual en Cristo Jesús. Alcanza, como dice a los colosenses, la edad de Cristo. Ahora vamos a la historia cronológica. El Nuevo Testamento se divide en evangelios que trazan la vida del Señor Jesús antes de la cruz. Y luego viene el Calvario, que se yergue allí al fin de aquella vida admirable y muestra la obra de la cruz y de la redención. Y luego en el orden cronológico de los hechos vienen 50 días como un paréntesis entre el Calvario y Pentecostés. Cristo asciende al cielo y conforme a su promesa al cabo de 50 días se produce Pentecostés. Y el Consolador viene. Y el Espíritu Santo bautiza a la iglesia en un cuerpo y comienza el testimonio público de la iglesia como tal. Y desde aquel punto comienza una aventura maravillosa. Hombres y mujeres antes claudicantes, vacilantes, débiles, sin fe, sin nada, se transforman en héroes y mueven el mundo, poseídos de un poder que no es suyo, de una energía que no es natural, sino de un poder espiritual que el Espíritu de Dios les ha comunicado. Ahora bien, aquí está la enseñanza de esta noche. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y todo hombre y toda mujer que está aquí esta noche, que no ha creído en Cristo como su Salvador personal, está viviendo aquella primera etapa antes del Calvario. Está del otro lado del Calvario. Y Cristo vivo, en sus obras y en sus enseñanzas, no le salva. Es solamente un ejemplo, pero que él nunca podrá imitar. Y luego viene esa otra etapa, donde miles y miles y miles de cristianos viven hoy, entre el Calvario y Pentecostés. Han creído en Cristo como su Salvador personal, tienen el perdón de sus pecados, disfrutan de la salvación de su alma, pero no viven vidas de poder en su testimonio, en su ministerio, en su servicio. No viven una vida llena del gozo del Señor, de la paz de Cristo. No viven esa vida abundante. Están allí como estos hombres, entre el Calvario y Pentecostés. Les voy a traer un recuerdo y todos enseguida lo van a revivir en la mente y en el corazón. Vean ustedes, Cristo ha sido sepultado y ha resucitado.
Y ese puñado de hombres en el cual nos miramos tantas veces como un espejo, los apóstoles, se ven dominados después del Calvario por dos grandes pensamientos. Uno es el temor y el otro es la pérdida de la vocación. Y lo voy a aclarar. La Biblia me dice que estaban en aquel aposento con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Y pese a todas las dificultades, yo creo que España todavía sus creyentes viven muchos en esa segunda etapa entre Calvario y Pentecostés. Miedo. Miedo. Vemos fantasmas por todas partes. Colombia sufrió muchas cosas que aquí no se han sufrido. En el término de 10 años, 115 pastores fueron asesinados. Una noche yo estaba predicando en la ciudad de Girardot, donde hay un estado que hay cierta libertad. A 15 kilómetros de allí, un límite fronterizo es otro estado. A la misma hora que yo estaba predicando en Girardot con toda libertad, un pastor de una denominación, creo que la iglesia presbiteriana, estaba predicando en su capilla, era un domingo, a 15 kilómetros de donde yo estaba, pero otro estado, donde no había esa libertad. En el mismo país. Entró una banda allí y lo mató a cuchilladas, sin que la congregación pudiera hacer nada para impedirlo. El hombre murió acuchillado allí en el púlpito, a 15 kilómetros de donde yo estaba predicando con toda libertad. Y yo he visto los templos quemados de Colombia, destruidos hasta los fundamentos. Y he visto congregaciones enteras que han tenido que abandonar esa ciudad o ese pueblo, porque si no los mataban, y han tenido que emigrar, dejar sus casas, sus campos, muchos de ellos gente rica de buena posesión, y han tenido que ir a trabajar de albañiles, de canteros, de cualquier cosa a otro estado para vivir. Y otra gente vino y tomó posesión de sus casas y de sus campos, y hasta el día de hoy no han podido volver a lo que es suyo. Y andan como parias, como pródigos en su propia tierra, trabajando para ganar el pan. Pero de aquellos 10 años de templos reducidos a cenizas, vidas masacradas, la Iglesia de Cristo en Colombia surgió viva, purificada, limpia y con poder, y hoy no la para nadie, ni el mismo Concordato de Roma la para. Y ha vuelto con sus colegios y ha empezado con su obra en la calle y ha ganado el terreno. Y hoy es uno de los países de Latinoamérica donde se proyectan más esfuerzos de evangelización masiva. Y casa por casa, y calle por calle. Miedo. Tendremos que perder el miedo. Ese miedo que guardó a esos hombres encerrados en el aposento. Pero cuando salieron de él no los paró nadie, ni el imperio romano, ni el templo judío,
ni Atenas con su filosofía. Y ese puñado de hombres revolucionó y escribió un capítulo de historia maravilloso que llamamos los Hechos de los Apóstoles, pero que en realidad podríamos llamar los Hechos del Espíritu Santo, a través de hombres y mujeres como nosotros, pero que perdieron el miedo. Y en segundo lugar, a pescar voy. Esto no lo dijo un creyente frío cualquiera, esto lo dijo el insigne apóstol Pedro. Y los demás dijeron, vamos nosotros también contigo. No solo miedo, pero habían perdido el alto sentido de su vocación. ¿Acaso Cristo no los llamó un día de ese mar, de esas redes, de esos botes? Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y los inflamó una pasión por una vocación tan grande y gloriosa, que dejándolo todo, le siguieron. Pero ahora eso se había perdido. A pescar voy, vamos también nosotros contigo. Y pasaron toda la noche y no pescaron nada. Y esta es la plaga de hoy. Hombres y mujeres como ustedes, que tal vez han perdido el alto sentido de su vocación original. Cristo no les llamó por su gracia para que ustedes fueran hombres y mujeres absorbidos por el amor al dinero o por las ocupaciones cotidianas o por lo que era simplemente necesario para vivir, pero para ir más allá y estar totalmente poseídos por un torbellino de afán y ansiedad, de congoja, de preocupaciones y de tantos otros sentimientos, que les ha hecho decir en espíritu lo que Pedro dijo aquella noche, a pescar voy, y a los demás a ir con él. Qué triste. Yo creo que el Señor estaba tan cerca aquella noche como aquella mañana. Tal vez estuvo toda la noche de pie en la orilla. ¿Han pensado ustedes en eso? Toda la noche en la orilla. Y el que un día los vio desde lo alto de la montaña donde oraba, allá en el medio del mar, sacudidos por la tempestad, y vino a ellos a la cuarta vela de la noche, también los vio aquella noche, lanzando la red aquí, la red allá, tal vez blasfemando, enojados, desorientados, habían perdido su vocación. Pero vino Pentecostés, y con ello el Espíritu Santo de Dios imprimió un sello de poder en sus vidas. Y estos hombres y mujeres entraron a vivir en otra esfera de historia, de Pentecostés para aquí, que es donde quiero que usted viva esta noche. De Pentecostés para aquí. Yo he venido para que tengan vida, dijo el Señor Jesús. Pero no se detuvo ahí. Y vida en abundancia. Esto es lo que necesitamos. Y saben ustedes, no hay nada más que dos maneras de demostrar que uno ha entrado
en esa experiencia de vida abundante, victoriosa, llena de gozo, de justicia, de paz y poder. Y son estas dos cosas que enseguida se notan en el hombre y la mujer. No se pueden ocultar. Son algo que es la obra de Dios por su Espíritu en cada uno, que entra por la fe en esa vida de abundancia y plenitud. ¿Saben qué es? Dos cosas nada más. En ese hombre y en esa mujer comienza a perfilarse la imagen de Jesús. Cristo se ve en él, en ella. Y en segundo lugar, esa vida se caracteriza por su sacrificio a favor de los demás. No vive para sí, no piensa para sí, no lucha para sí. Ha encontrado un nuevo motivo en la vida. Esa vida ahora se desgrana, vive, lucha, se gasta por los demás, en amor y en sacrificio cada día. Y mientras, por un lado, el Señor se va revelando y modelando y formando en esa vida, lo exterior se traduce en actos y en palabras y en hechos de sacrificio constante por lo demás. Un día, no sé a qué hora, el ángel vino y le dijo a María: María, no temas, pero va a ocurrir en ti algo maravilloso. Y María escuchó suspensa. La doncella de Nazaret escuchó en aquel momento la noticia más trascendental que una mujer ha escuchado en esta tierra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te hará sombra. Y lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y durante el tiempo de la vida, María asistió con temor de Dios, en suspenso, en admiración, aquella obra del Espíritu Santo en ella que iba a producir en el tiempo de la vida un ser que sería llamado el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora dejemos lo maravilloso de aquel hecho y pasemos a la epístola de los Gálatas. Y el apóstol está diciendo a aquellos creyentes tan semejantes a nosotros, Gálatas insensatos, que habéis comenzado por el Espíritu y ahora queréis perfeccionaros por la carne. ¿Cómo me angustio? ¿Cómo vuelvo a tener dolores de parto? Y aquí viene la gran frase paulina: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y el pensamiento es el mismo Espíritu Santo de Dios que estuvo con la doncella de Nazaret. Es el mismo Espíritu Santo de Dios que quiere obrar en usted y en mí, hasta formar a Cristo, hasta que el bendito Salvador sea visto, y usted y yo eclipsados y escondidos, pero Él solo sea glorificado, visto y engrandecido. Y entonces la vida tomará otro rumbo.
Habrá roto con los viejos moldes de rutina y legalismo y costumbrismo del pantano del estancamiento. Y habrá entrado en una experiencia que de día en día, de fe en fe, de gozo en gozo, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, va adelante. Y esa es una vida, dijo el Señor Jesús, en abundancia. Y esta noche, usted, que no vino aquí por casualidad, Dios le ha traído a usted esta noche a escuchar su palabra. Es usted, mi querido amigo, amiga, hermano y hermana, quien va a decidir delante de Dios y tal vez sobre sus rodillas antes de acostarse esta noche, si usted se va a quedar en el capítulo 3 o si usted va a pasar al capítulo 4 de los Hebreos. Si usted va a imitar a aquellos que murieron en el desierto, o si usted va a imitar por la fe a aquellos que entraron en Canaán, a una vida de conquista, de victoria, de triunfo en Dios, de día en día, hasta expulsar al enemigo de sus términos y tomar plena posesión de lo que es nuestro en Cristo Jesús. Jesús vive y sigue diciéndole a usted esta noche como a mí: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.